problema, pues que nos lo diga. Ahí tenemos a nuestra Eva, que es la persona encargada de generar esta grabación. Hoy queremos dar la bienvenida, que no es así como estas cosas que siempre se dicen, pues bienvenida, ¿no?, a Patuca, Patricia Fernández. Patricia Fernández, vamos a llamarla Patricia, su nombre inicialmente, quiero decir, porque es su nombre, Patricia Fernández Vicens, pero es cierto que todos los que la conocemos y queremos, y ahí sí que se abre un abanico enorme de gente, la conocemos habitualmente por Patuca. Así que, bueno, pues Patuca, Patricia, estaremos ahí estamos dándote la bienvenida a un terreno que es tuyo también, a un entorno que queremos generar ya desde hace tiempo y que tú conoces porque además has estado en él en diferentes momentos. De hecho, yo recuerdo que una de las primeras sesiones de Mujeres en Diálogo a las que yo personalmente asistí cuando todavía vivía en Madrid y era presencial fue en el Instituto de Pastoral, y estuviste con un tema similar al que hoy nos convocas, en el que hoy nos convoca el seminario y en el que nos convocas tú también, y que a mí personalmente además me afectó y que es una afectación que luego compartiré con vosotras, ¿no?, en ese momento de lo que tendremos para el diálogo. Bueno, creo que Patuca te lo hemos explicado y lo sabemos, o si no lo recordamos, a todas las compañeras, compañeros que ahora mismo estén ya conectados. Y es que este año quisimos iniciar estas sesiones modificando un poco la dinámica, modificando un poco la metodología, sin eliminar del todo un último diálogo que podamos tener al término de la sesión, que lógicamente será también rico porque se sustentará en todo lo que hayamos trabajado previamente, pero queríamos que para que el término seminario, que como decía Pepa en un artículo que escribió en su momento para un medio, pues es un entorno de germinación de semillas, pues para que fuera realmente activo, que no viniéramos aquí solamente de escuchas, las personas que participamos, pues queríamos iniciar las sesiones de este año, y así lo estamos haciendo, con un diálogo de comienzo, para el cual nos basamos en esa documentación que las ponentes, en este caso Patuca, han compartido previamente con nosotras. Yo tengo que decirte, Patuca, que ha sido de una enorme riqueza y además es que tiene todo lo que hubiéramos deseado, hubiéramos intuido que debían tener este primer envío, ¿no?, que pedimos a las y a los ponentes, porque nos has enviado 3 preguntas, que no eran tanto preguntas cuanto 3 posibilidades de reflexión, luego 2 textos y luego un pequeño vídeo. Ojalá hayamos podido todas verlo y haber sido fieles a lo que tú nos pedías inicialmente, sobre todo en ese esfuerzo de visualización de noticias que en el marco del tema que hoy nos convoca, Mujeres y Fronteras, le hemos llamado Mujer y Fronteras, pero nosotras, tanto en La Revuelta y en todos los colectivos en los que aquí estamos, siempre estamos abogando mucho por el plural, porque lo de mujer muchas veces se eleva a una categoría que luego no desciende ni nos identifica en cuanto a la pluralidad y a la diversidad, que creemos que es una de las características que también como mujeres fundamentalmente tenemos, ¿no? Entonces, Mujeres y Fronteras Fronteras nos convoca hoy y tú nos hablabas de ese aspecto. Bueno, entonces, si os parece, podemos iniciar ya. Espera, si te parece, porque las que conocemos a Patuca sabemos cómo vive y lo difícil que es pillarla, ¿vale? Y aunque ya no le va a gustar lo que voy a decir, lo voy a decir, ¿vale? Agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotras, agradecerte muchísimo el material que nos has mandado. Como todas sabéis, Patuca es una mujer, Patuca no es un personaje,
pudiera serlo, pero nunca se baja de su condición de persona, eso es muy importante. Y bueno, ayer, por ejemplo, tuvo una movida súper seria, ¿no? Que le ha cogido mucho y por eso también le agradecemos muchísimo que hoy esté aquí. Estuvo con el tema de los niños que pasaron, que cuando abrieron la frontera de Melilla y el gobierno español y el gobierno marroquí se lavaron las manos con todos esos menores. Bueno, que te agradecemos muchísimo que estés aquí, ¿vale? Con nosotras y ya está, solamente decir eso, ¿vale? Gracias. Ya, perdona Pepa, ¿eh? No, simplemente te adelantaste, no pasa nada. Vale. Como entendía que teníamos luego el momento de presentarla, pero indudablemente el hecho de que esté aquí hoy con nosotras, queremos, y estoy de acuerdo totalmente contigo, con Pepa, resaltar que te agradecemos enormemente porque sabemos y además ahora con esta intervención que ha hecho Pepa, pues que es un momento además importante y el tiempo que nos has dedicado, no solamente al estar hoy con nosotras, sino el tiempo previo que has dedicado a preparar esta sesión y luego lo que se derivará de ella cuando podamos compartirla una vez grabada con las personas y los colectivos que nos la piden. Así que yo diría que directamente entremos ya, si os parece, en esa metodología que yo comentaba, de que inicialmente y antes de presentar a Patuca y luego ya entrar propiamente en su ponencia, que podamos ser fieles a eso que ella nos proponía inicialmente. Si podemos ir diciendo qué noticias hemos tenido a través de los medios, nos han llegado, que tanto personalmente como desde un punto de vista más global y más colectivo nos han podido impactar. Yo ahí ya daría la palabra a quien quiera tomarla y a quien quiera compartir. Antes, ya digo, de entrar propiamente en presentar a Patuca y en su ponencia. Bueno, pues... ¿tienes Pepa? Vale. No, empieza tú, Pepa, empieza tú. Ana María Rivas ha pedido la palabra. Ana María. Ana María, ¿tienes activado el micro? Ahora. Sí, creo que sí. Arrímate un poquito, por favor, si puedes, sí. Vale, muchas gracias. Mira, yo solamente, dos noticias que me han impactado mucho, porque un poco da la catadura de lo que somos, ¿no? Una es la del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, el último que se ha elaborado, que es el de pagar a los países que no quieran acoger su cuota de migrantes, ¿no? Esto de pagar, me parece que son 20.000 euros por cada rechazo, que a mí eso me parece indignante, ¿no? Es la nueva política de migración y asilo de la Unión Europea. Y luego el otro también, que me llamó mucho la atención porque pasa inadvertido, que son los migrantes, las salas de asilo del aeropuerto, ¿no? Esta noticia de que se habían, decían fugado, porque realmente debe ser como una cárcel, ¿no? Que se habían, habían huido, fugado, ¿no? Según los medios de comunicación, 17 solicitantes de asilo del aeropuerto me parece que es de la T4, ¿no? De Barajas. Y bueno, pues luego buscando sobre las condiciones de hacinamiento que hay en esas salas, pues la verdad es que es algo pues también indignante, ¿no? Que bueno, vamos al aeropuerto y nos enteramos de lo que hay. Y bueno, son dos de las noticias que a mí me han impactado. Vale. Bueno, y luego también otra cosa solamente. Estuve viendo el otro día la película Yo Capitán y también salí muy impactada y la reflexión que yo hacía al final es que con mis compañeras que el protagonista es un chico, ¿no? Y yo pensaba que qué sería de las mujeres que van en esa situación, ¿no? Es decir, lo horrible que debe ser ese mismo recorrido, pero en el caso de una mujer. Gracias. Bien, estoy en una conferencia. Pepa, ¿te querías tú también intervenir? Bueno, por seguir con lo de Ana María, ¿no? O sea, en un sentido, ¿no? Ya más que noticias hago como un comentario general a lo que me ha producido leer los textos que ha mandado Patuca y también en general a la realidad migratoria tal y como está ahora mismo Madrid también, que ha llegado un montón de gente
de Canarias, que están ahí en un cuartel en Carabanchel, las mujeres latinoamericanas, especialmente peruanas, en este momento que no llegan de venir por esa otra frontera que es Barajas, ¿no? Lo que ha comentado Ana María, ¿no? Pero quizá a lo mejor sobre todo el tema este, ¿no? Cómo el género atraviesa la realidad de la migración y atraviesa la realidad de las políticas de muerte de extranjería de una manera todavía mucho más perversa, ¿no? A la vez que las mujeres siempre están mucho más invisibilizadas en todo el tema migratorio, ¿no? Por eso me ha parecido tan interesante el artículo de los CIS, donde las mujeres son minorías en número, pero están muchísimo más afectadas y vulneradas en sus derechos que los hombres, ¿no? Entonces me ha parecido súper interesante el poner lupa ahí, en poner lupa en la perspectiva del género dentro de las migraciones, ¿no? Y quizá algo que también yo veo cotidianamente, además de la llegada de mujeres latinoamericanas sin parar a Barajas, ¿no? Especialmente de Perú y de Centroamérica, que casi todas llegan atravesadas por la violencia, es decir, además de la violencia estructural de las políticas, está como hemos leído en todos los artículos, la violencia sexual añadida que supone cuando quien cruza la frontera es un cuerpo de mujer, ¿no? Pero también algo que está siendo como muy, muy, muy grave en Madrid, y creo que en todos los sitios, pero en Madrid mucho más, es la imposibilidad de conseguir una cita de asilo, ¿no? Cómo eso paraliza la vida de las personas y en concreto de las mujeres, y hay también la necesidad de organizarse todos, todas, en esa plataforma que llamamos Sin citas no hay derechos, que el otro día en una reunión con San Carlos se vio claramente, aunque yo no estuve, que había que volver a tomar con fuerza la calle, a hacer más presión en las instituciones, a intentar ocupar algo, ¿no? O sea, sobre todo lo que me interesa es eso, es cómo el género atraviesa toda la realidad, pero en el caso de la realidad de extranjería hace todavía mucho más perversas las políticas de fronteras. Sí, yo quizás, vamos, no sé si hay otra palabra dada, disculpadme porque como estoy con el micro, a lo mejor, perdón, con el vídeo, a lo mejor, con el móvil, vaya, a lo mejor se me despista alguien. Solamente querría aportar que efectivamente los textos y el vídeo aportados por Patuca me han parecido, bueno, muy significativos. Efectivamente, seguramente no es que me hayan descubierto nada que no supiera, pero esto vinculado a una experiencia más personal que estoy teniendo últimamente con una pareja y ella, una pareja de amigos que han venido desde Colombia, han pedido asilo y demás, y ella, para mí, en las conversaciones que voy teniendo, en los contactos que voy teniendo, sobre todo, ya digo, con ella, algo que también se reflejaba mucho yo creo que era en el propio vídeo que nos enviaste, Patuca, era el empoderamiento de las mujeres. Es decir, en esta misma línea, o siguiendo con la línea que marcaban Ana María y Pepa, de la vulnerabilidad de las mujeres, de los entornos y de los contextos en los que se mueven y todo lo que tienen que superar y vencer, al tiempo no deja de sorprenderme, eso sí que por conocido, no deja de sorprenderme el empoderamiento. Es cierto que el tema del empoderamiento colectivo, de cuando se unen y se vinculan, ese empoderamiento crece, pero en el caso de esta amiga, y con esto termino, es una experiencia de soledad durante muchísimo tiempo, y sin embargo una mujer que con 40 y tantos años tiene muchas vidas vividas y me sobrecoge y bueno, me parece que me da unas lecciones de vida impresionantes. Me parece que Marga, me ha parecido ver que había pedido la palabra, ¿puede ser? No se te oye, Marga, tienes que activar el micrófono, creo, perdona. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Bueno, digo que no voy a repetir lo que habéis comentado de lo que me ha impresionado a mí, eso, la dureza de estos textos y vídeos en lo que son las mujeres, pero sobre todo cómo de invisible sobre la invisibilidad de los migrantes se acumula la de las mujeres, que lo hace todavía mucho más grave, ¿no? Y yo simplemente aportar que cuando lo estaba leyendo y estaba os oyendo, me acuerdo también, y lo había
escrito en los textos estos que te proponían, cuando preguntaba a Patuca una última noticia del mundo de la migración que hayas leído, hayas visto en medios de comunicación, redes sociales, yo quería referirme al informe este de la memoria del derecho a la vida de Caminando Fronteras, que se ha presentado ahora hace poco, ¿no? A mí sí que también me parece que estudios como este, presentaciones, informaciones, pues son una manera efectivamente de dar visibilidad, de poder acceder a tener otra mirada, otra perspectiva, y cómo me parece importantísimo que eso, que se dé a conocer, que se difunda, que lo mandemos a nuestros amigos, porque me parece que es también algo que se desconoce mucho y que yo creo que merece mucho la pena el llevarlo a lo cotidiano, esta realidad. Nada, era eso. Muchas gracias. ¿Alguien más, Pepa? Se me había decir una cosa que me parece siempre muy importante y muy novedosa en el discurso, en la reflexión de Patuca y algunas otras gentes, pero que no es muy habitual, es el concepto de supervivientes. Es decir, Pepa, perdona, yo no sé las demás, a mí se me va tu voz. ¿Las demás sí. la oís perfectamente? Vale. Es un problema mío. Me parece muy interesante el concepto de superviviente. Frente a una mirada victimizadora o victimista o una mirada criminalizadora, o sea, designarlo con este concepto, ¿no? La capacidad de supervivencia que tienen las personas migrantes, pero en concreto las mujeres, me parece muy importante porque también nos hace tomar otra conciencia a quienes no lo somos. Eso me parece importantísimo. Y luego también en algunas situaciones concretas, como es todo el tema del trabajo doméstico y de cuidados, o sea, la grandísima aportación que están haciendo las mujeres a este país, no solo en cuidados, sino también en organización colectiva, en adquirir derechos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que me parece que en ese sentido también es como una escuela de lucha, y por otra parte desde la aportación de sus culturas, de sus historias, es una pedagogía mucho más popular, ¿no? Me parece eso también que nos está enriqueciendo muchísimo a las mujeres y al propio feminismo, esta aportación. ¿Hay alguna intervención más? Estamos ahí en 19:25, a las 7:25. No sé si os parece, a menos que hubiera alguna aportación más o reflexión, vamos, o sugerencia, que pudiéramos a lo mejor iniciar propiamente ya la presentación y ponencia de Patuca, sabiendo que hasta las 8:30 estamos convocadas y podríamos tener luego seguramente pues este remate, digamos, de encuentro, de intercambio de reflexión y de sugerencias. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Pepa, Sí. ¿me oís? Mercedes. Sí, Hola, querida, Mercedes. Mercedes. Hola, cielo. Qué alegría. Hola, que con sorpresa llego a tiempo porque es que el formato este me está dando mucha guerra, no acabo de entenderlo. Y entonces no sabía si tenía la cámara, no tenía la cámara, en fin. Bueno, quiero decir, yo en la línea de lo que ha planteado Marga antes, gratamente sorprendida porque el desconocimiento que en este sentido hay, o por lo menos yo lo tengo, curiosamente cayó en mis manos un vídeo de Patuca hace justo una semana. Yo me había leído la documentación, estaba también en este sentido, bueno, pues por decirte, oye, muchísimas gracias, me ha dejado absolutamente tocada del ala en este sentido. Creo que que has abierto un melón que no es que sea desconocido, pero sí quizás a lo mejor desde otro lado para la gente que estamos ahora, como te diría, con más inquietud por no saber cómo, por dónde y de qué manera, ¿no? Con todo lo que se está viviendo en los barrios, con las situaciones que nos encontramos y en las que no sabemos cómo actuar. Entonces, simplemente eso, gracias y me alegro infinito de haber llegado a tiempo. De escucharte. Si luego tenemos algo más y hay alguna posibilidad de alguna pregunta, pues ya lo veo, porque no encuentro mis notas.
Pues como ves, Mercedes, has llegado perfectamente a tiempo. Pues si queréis, empezamos. Cuando nosotros hacemos aquí la presentación de las ponentes, pues intentamos siempre que haya esa parte más personal. Yo creo que la ha puesto inicialmente Pepa en su amistad y proximidad más personal a Patuca, pero también creo que es bueno que sepamos que además y fundamentalmente Patuca lo que no, como decía Pepa, no es un personaje, es una persona referente absolutamente para el tema que hoy nos ocupa y seguramente para muchos otros, pero también vamos a saber lo que la sustenta en cuanto a formación y en cuanto a ejercicio profesional, porque ella es abogada en ejercicio por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde el año 2001 y es abogada del turno de oficio. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, desarrolla su actividad profesional como abogada de la Asociación Coordinadora de Barrios, que Mercedes hacía ahora referencia, los barrios, que es una entidad especializada en Madrid en el acompañamiento psicosocial a personas en situación de exclusión social. Coordina también, Patuca, la asesoría jurídica de la entidad con un proyecto específico enfocado a la defensa de los derechos humanos en la frontera sur. Ha trabajado como abogada, perdonad porque se me acaba de ir. Bueno, pues disculpad porque se me acaba de ir de pantalla y necesitaba tenerlo. Un segundito, si me permitís. Vale, ha trabajado como abogada de la Fundación La Merced Migraciones, ha desarrollado una oficina legal especializada en derechos de la infancia, accesible para niñas, niños y adolescentes. Participa también como formadora de las aulas de derechos humanos de la Fundación Abogacía Española y es codirectora de Diplomados de Inmigraciones Forzosa impartido por la Universidad Complutense de Madrid y por el Grupo de Acción Comunitaria GAC. Nos hicimos eco el año pasado y en los años anteriores, muchos de los colectivos que estamos hoy aquí presentes, nos hicimos ecos de sus reconocimientos. Fue reconocida en el año 2022 con el Premio de Derechos Humanos en la categoría nacional, ex aequo con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, con CEAR, y con el Premio de Derechos Humanos del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona. Y lo más próximo ha sido en el año 2023, bueno, lo más próximo, si no nos hemos perdido algo, Patuca, que ahora nos puedas contar, pero lo más próximo fue que en el 2023 fuiste reconocida con el Premio de Derechos Humanos de Jesús Vicente, o sea, que denominado o que lleva el nombre de Jesús Vicente Chamorro, de la Unión Progresista de Fiscales. Y esta es la presentación oficial, currículum vitae, pero creo que ahora cuando te escuchemos entraremos en toda esa riqueza que ya Pepa nos anunciaba al principio. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotras. Un gusto, un honor, un regalo. Gracias, Patricia. Nada, pues buenas noches, muchas gracias, Pepa, por la presentación. En realidad la suerte es mía, o sea, tener estos espacios de compartir en mi vida suponen una oportunidad muy importante para repensar, sistematizar, por lo tanto, agradecida de que me deis estas oportunidades. Y la verdad es que con las cosas que o los planteamientos que habéis hecho en este primer momento de compartir, creo que han salido probablemente algunos de los lugares de enunciación más importantes cuando hablamos de mujeres y fronteras. Creo que es importante que hagamos una primera aproximación al concepto propio de frontera. Porque el mundo de la migración es mucho más amplio que el mundo de las fronteras.
La migración es un fenómeno no solo mundial, sino que sistémico de la humanidad. Es la forma que tiene la humanidad de habitar la casa común, es a través de las migraciones, y por lo tanto reducir efectivamente el mundo de las migraciones a la frontera no sería justo. Pero a la vez que digo esto, creo que tenemos que ser conscientes que estamos en un momento donde la frontera cada vez ocupa más espacio, no solo de la experiencia vital de las personas en movilidad, de las mujeres y hombres que se mueven, de las niñas y niños, porque la frontera cada vez tiene más peso, el impacto de la frontera, sino porque también hay más espacios de frontera. Y aquí han salido algunos. Desde luego la frontera es la línea de la demarcación fronteriza, ¿no? Lo que entendemos propiamente como la frontera, ese espacio, ¿no?, donde termina un país y comienza otro, donde termina un territorio y comienza otro. Eso sin duda es frontera. En España la frontera está muy simbolizada por las vallas, pero ya no solo en España. La frontera es sin duda el espacio, o estamos en un momento, ¿no?, y se ha repetido hasta la saciedad en los últimos años, que vivimos en el mundo más amurallado desde la Edad Media. Cada vez se levantan más fronteras, más vallas, más muros, de una manera muy simbólica. Cuando bajamos a la ciudad de Melilla decimos que en Melilla, vayas donde vayas, hay vallas, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta nos expresa bien. Y la valla se ha constituido hoy en día en un icono de la frontera en el Estado español. Pero la frontera es también el mar. No nos olvidemos que las fronteras es también el mar. Y el mar lo vemos de una manera muy gráfica también, porque somos un territorio peninsular, porque tenemos 2 archipiélagos a las que cada vez llegan más personas en movilidad, desde luego el archipiélago canario, pero no desdeñemos tampoco el archipiélago de Baleares, ¿no?, la ruta balear, donde cada vez llegan más hombres, mujeres, niñas y niños desde la ruta argelina, desde las costas argelinas, que es una... Cuando digo nueva ruta no es real, no es nueva, pero sí que es verdad que ha adquirido una dimensión numérica importante. Por lo tanto, el mar también es frontera, ¿no? La frontera son los puestos fronterizos. Hemos nombrado Barajas, ¿verdad? Barajas, el Prat, Valencia, el aeropuerto de Gando, todo eso son fronteras y las vemos de una manera muy icónica. Frontera es el desierto que no vemos, pero frontera es también el desierto. El desierto es el espacio de frontera probablemente más invisible, incluso más que el mar. Y fronteras son también los CIES, ¿no?, los centros de internamiento de extranjeros, los espacios de detención. Los espacios de detención de los CIES tienen también en la actualidad y con el nuevo pacto migratorio una vocación expansiva. ¿Por qué? Porque el modelo del que hablabais cuando hablabais del pacto, ¿no?, cuando hablaba Ana María, ¿no?, de ese pacto migratorio, el modelo del pacto es el encierro, ¿no?, o la contención. Pero hasta tal punto los CIES tienen una tendencia expansiva, que los CIES es la cárcel donde encerramos a las personas para que no puedan moverse mientras son objeto de deportación. En España tenemos un modelo de CIE definido y reconocido, que sería propiamente el Centro de Internamiento de Extranjeros. Estaríamos hablando de los centros de internamiento de extranjeros que hay en Gran Canaria, que hay en Algeciras, que hay en Murcia, que hay en Madrid, donde actualmente hay una sola mujer, y que hay en Barcelona, creo que no me he dejado ninguno. Pero tenemos unos CIES encubiertos. CIES encubiertos o lugares de detención encubiertas, lugares donde la libertad deambulatoria, donde la posibilidad de salir, donde la posibilidad de relacionarte libremente, donde la posibilidad de avisar a tu familia de que has llegado, de que has sobrevivido a la ruta migratoria, que estás vivo o que estás viva. Tenemos una serie importante de espacios de detención. Se han creado los CATES, ¿no? Los CATES, que tienen el nombre, sería el acrónimo de Centro de Acogida Temporal para Personas Extranjeras, son calabozos. Los CATES se crean porque no cabían las personas extranjeras en los calabozos. Y entonces, como no era posible mantenerlos retenidos en los calabozos de los puertos cuando llegaban en embarcaciones precarias, lo que hicimos fue inventar unos espacios, unos hangares, unas naves, y en vez de llamarlo calabozo, en vez de llamarlo centro de detención, lo llamamos CATE.
Hay un lenguaje tramposo y mentiroso, una falta de vocación, de honestidad con lo real, ¿no? ¿Por qué? Porque nos repugna hablar efectivamente de detención de mujeres, niños y niñas. Y entonces creamos todo ese lenguaje artificial y mentiroso. Pero la detención ahora mismo es también, desde luego, Ceuta y Melilla con sus CETIs. Tenemos aquí una ensalada de acrónimos, ¿verdad? CIE, CETI, CATE. Y ahora tenemos también los CREADE y los centros de atención humanitaria. El cuartel a que se ha referido Pepa, el cuartel Arteaga, que está situado en el corazón del barrio de Carabanchel, que era un espacio militar, bueno, de hecho sigue siendo un espacio militar, es un lugar del que las personas solo pueden salir durante 1 hora y media, 2 días en semana. Conozco centros de privación de libertad con más posibilidades de libertad ambulatoria que esos. Por lo tanto, la frontera lamentablemente se va expandiendo y ocupa el corazón de nuestras ciudades o el corazón de nuestros barrios, porque el corazón de nuestras ciudades, si lo entendemos en un sentido a lo mejor más geográfico, sería el centro, y lo cierto es que estos espacios siempre se colocan en las periferias. Por lo tanto, ese acercamiento a la frontera, y luego hay otras 2 fronteras que son que no podemos olvidar. Una es la frontera burocrática, que a veces es incluso más difícil de saltar que la frontera física, que es la frontera del acceso a la regularidad migratoria, el acceso a la documentación, el acceso al padrón, el acceso a la tarjeta sanitaria. Todo eso es otra frontera, ¿no? El acceso a la tarjeta, a la solicitud de protección internacional, a la cita de asilo. Todo es una frontera burocrática. En el caso de los niños y las niñas, y muy especialmente las niñas que migran solas, la frontera de la determinación de la edad, de que me reconozcan como menor de edad, es también otra frontera al que se enfrentan las niñas, ¿no? Y luego la última frontera, o yo siempre digo la penúltima, porque creo que las personas que emigran nunca dejan de saltar fronteras, sería la frontera de la inclusión. Entendiendo como la inclusión el pleno disfrute de todos los derechos. Porque puedes estar en España en situación de regularidad migratoria, pero no puedes vivir una situación de inclusión. No es lo mismo que me inviten a la fiesta a que me inviten a bailar. Si yo estoy en la fiesta, pero estoy sirviendo las copas, sacando los canapés o limpiando los baños, estoy en la fiesta, pero no de otra manera. Entonces yo creo que esta parte, esa sería la penúltima frontera. Ese acercamiento a la frontera, las fronteras forman parte, igual que hemos dicho que la humanidad, ¿no? Habita la casa común mediante las migraciones. Lo cierto es que la frontera forma parte también de la realidad. Lo que pasa es que el drama del momento actual es que la frontera se ha convertido en un espacio de muerte. Y eso es una realidad. Y yo creo que ese es el drama. El drama no es que haya fronteras, sino que el drama es que las fronteras se han convertido hoy en día en un espacio de muerte, en un espacio donde la vida no es posible. Y no es posible la vida porque hemos desvirtuado las fronteras. Las fronteras eran el lugar donde se encontraban los territorios. Si uno viaja a Ceuta y Melilla y habla con la sociedad ceutí o con la sociedad melillense, verá que la sociedad ceutí y la sociedad melillense es una sociedad que está dividida por la frontera, pero que habitaba a ambos lados de la frontera indistintamente. Y era el lugar donde se encontraban, porque las familias efectivamente están a ambos lados de la frontera. Y entonces era un espacio de encuentro. Se saltaba la valla. Hace 60 años en Melilla, porque los chavales iban a jugar con sus primos que que estaban al otro lado, ¿no? Cuando hemos desprovisto a los espacios del lugar de encuentro de los afectos de la humanidad, entonces es cuando la muerte se ha hecho dueña efectivamente de las fronteras. Y cuando hablamos de muerte, y cuando hablamos efectivamente de esa ausencia de vida, de esa ausencia de afectos, de esa ausencia de posibilidades de encuentro, es cuando la realidad de las mujeres en la frontera adquiere una dimensión especial. Después de darle vueltas, ¿no?, a qué puedo yo plantear o cuál es mi experiencia, ¿no?, sobre mujeres y fronteras, yo definiría a las mujeres que migran, no solo las que sobreviven a la migración, sino a las mujeres que migran como las custodias del derecho a la vida. Las mujeres que migran son aquellas que defienden el derecho a la vida hasta sus últimas consecuencias, incluso a veces a costa efectivamente de su propia vida. Y por eso creo
que la frontera sufre este espacio de deshumanización. Porque si pensamos en los momentos más icónicos de las fronteras españolas, si yo os pregunto por una imagen de la frontera, me vais a hablar de probablemente de personas, hombres negros saltando la valla de Ceuta, hombres negros saltando la valla de Melilla, personas, hombres también desembarcando de una embarcación precaria. Me vais a hablar de los niños migrantes hablando o cruzando, no digo vosotras, digo en el imaginario público, ¿no? En el imaginario social, de niños migrantes solos, ¿no? Marroquíes ocupando las plazas. Tenemos una visión extraordinariamente extraordinariamente masculinizada de la migración. Tenemos en nuestra retina hombres jóvenes migrando, cuando lo cierto es que el 48% de las personas que se mueven son mujeres que caminan mundo, pero no las vemos. Y no las vemos tampoco en los espacios de frontera. Pasan absolutamente inadvertidas en los espacios de frontera. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, pues lo que nos quiere decir esto es que las custodias del derecho a la vida no tienen camino, no tienen lugar, no tienen visibilidad en la frontera. Y por eso la frontera es cada vez más un espacio de muerte. ¿Por qué migran las mujeres? ¿Por qué se mueven las mujeres que se mueven, ¿no? ¿Por qué esa decisión de caminar mundo? Bueno, yo creo que la migración es poliédrica. Creo que la migración se define por muy distintos factores, desde luego por lo que los teóricos llaman los factores de salida, los push factor, los pull factor, los factores de atracción. La frontera cambia, la frontera o los movimientos migratorios cambian continuamente. Hay una propia agencia de las mujeres migrantes, que es determinante en cómo se constituyen los movimientos migratorios de las mujeres, y que o eres mujer inmigrante o es difícil que puedas atisbar. O sea, solo podemos aquí trasladarla de modo vicario por la reflexión, la generosidad de las mujeres que caminan este mundo. ¿Y por qué se mueven? Bueno, pues yo creo que se mueven, por un lado, porque en los territorios del sur global hay un concepto del derecho a la movilidad completamente distinto del norte global. No se conciben las fronteras, ¿no?, como nosotros las concebimos. ¿No? Los visados es una cosa muy moderna. Entonces la gente cogía el petate y se marchaba, ¿no? Y entonces esa libertad de movimientos es mucho más identitaria de los pueblos del sur global. Entonces, ¿por qué se mueven las personas que se mueven? ¿Por qué migran? Quiero decir, estoy haciendo supuesto de la cuestión, pero lo que quiero decir es que forma parte del ADN. Pero yo creo que no podemos desengañarnos o despistarnos de dos cuestiones fundamentales que inciden en la movilidad de las mujeres. Una de ellas es un sistema económico neoliberal y extractivista que expulsa de los territorios. Hay un sistema extractivista neoliberal que precariza y un sistema extractivista neoliberal que ha conseguido hacer del círculo vicioso de las migraciones el círculo virtuoso de la explotación, virtuoso desde la óptica de ese sistema neoliberal. O sea, las migraciones han conseguido convertirse en un espacio económico con sustantividad propia, y el espacio de explotación es un sistema económico que tiene reflejo en la riqueza del norte global, como vamos a ver de una manera muy importante. Entonces, y desde luego, esta explotación de la migración tiene un impacto mucho más importante sobre las mujeres que sobre los hombres. La explotación sobre los cuerpos de las mujeres en los territorios del norte global es de muchísimo mayor impacto. Para que os hagáis una idea, y cuando hablamos de explotación, hay muchos tipos de explotación. Sin duda, la que primero se nos viene a la cabeza es la explotación sexual. Y vamos a hablar de esto porque estamos en el territorio español, el primer país europeo en consumo de prostitución, y donde la Comisión Europea en el año 2013
cuando aprueba o modifica su reglamento, ¿no?, sobre Producto Interior Bruto, incluye el producto de la prostitución dentro del Producto Interior Bruto, dentro de la riqueza del país. Dice, ¿qué cosas vamos a contar que son riqueza para un país? Y entonces ¿no?, saca todos los sectores productivos, incluye efectivamente la prostitución. Por lo tanto, la explotación de los cuerpos de las mujeres en general, pero muy en especial de las mujeres en movilidad, forma parte de nuestro patrimonio económico, forma parte de nuestra riqueza del norte global en todo el territorio de la Unión Europea. Esto en un país como el de España, donde los 3 sectores donde más explotación hay, el campo, el sector de los cuidados y la explotación sexual, están eminentemente protagonizados por mujeres, el impacto económico de la explotación, el impacto económico de la precarización de las mujeres migrantes, desde luego, es altísimo. Por lo tanto, el sistema económico neoliberal y, desde luego, la crisis, ¿no?, la crisis ecológica. La crisis ecológica que provoca el desplazamiento de los pueblos y que convierte en inhabitables los lugares de arraigo de las, de las personas que se mueven, y muy en especial de las mujeres, ¿no?, de las mujeres como custodias del derecho a la vida. Porque si pensamos en esa fotografía de las personas que se mueven, hay una parte muy importante también de las personas que se mueven que son niños y niñas, ¿no? Y aunque tenemos muy interiorizado el concepto de niño migrante como el niño no acompañado, lo cierto es que la mayor parte de los niños que se mueven acompañados de sus familias, acompañados habitualmente de sus madres, ¿no? En mi experiencia reciente, en los 2 flujos migratorios que más impacto vemos nosotros desde nuestro pequeño rincón de Entrevías, que es desde luego las mujeres y las familias latinoamericanas y las mujeres de África Occidental, la experiencia es que la mayor parte de ellos se mueven para proteger a sus hijos e hijas. En el caso de las mujeres de África Occidental, desde luego lo hacen para proteger sobre todo a sus hijas de 2 factores, del matrimonio forzoso y de la mutilación genital, ¿no? Por lo tanto, no se nos escapa que la perspectiva de género, la necesidad de proteger es todavía más imperiosa. Me he despistado. ¿A qué hora hemos empezado? Porque es que yo me pongo a hablar. Hemos empezado a las 7:30, más o menos, Patricia. Vale. O sea, estás a 50 minutos. Vale. Llevas 50 minutos. Perdón, llevas 20 minutos. Vale. ¿Tenemos hasta qué hora? Que eso me da más pista, que así no tengo que sumar. No te oigo ahora, Pepa, te has silenciado, perdón. Perdona, hasta 1:15 perfectamente, Vale, si tú necesitas. Perfecto. Sí, perfecto. Vale, es que luego me pasa que me despisto respecto de lo que llevo. ¿Qué son las fronteras? ¿Por qué se mueven las mujeres que se mueven, ¿no? Y hemos hecho alguna de las miradas a las mujeres que se mueven. ¿Cómo se mueven las mujeres que se mueven, ¿no? ¿Cuáles son las rutas migratorias? ¿Cuáles son los caminos que están siguiendo? En el Estado español tenemos una singularidad, que es que somos territorio de frontera sur o frontera norte. Todo depende, ¿verdad?, de cómo se miren las cosas. Somos la frontera norte de África, somos un lugar al que llegan las personas, no solo que vienen de África, sino fundamentalmente que transitan el continente africano, que son muchas más que las que mueven, ¿no? Por lo tanto, ¿y esas personas cómo entran a territorio nacional? Pues lo hacen fundamentalmente de modo irregular a través de los cruces de fronteras subrepticios por Ceuta y Melilla, que ahora mismo son muy pocos, ¿vale? Y sobre todo por el mar. Lo hacen también en el caso de las personas del norte de África, y estoy hablando por norte de África, Túnez, Argelia menos y Marruecos, en reagrupaciones familiares, o sea, de modo regular, ¿vale? Hay muchas personas que vienen de modo regular o a través de reagrupaciones familiares. Hay muchas mujeres de Túnez que están saliendo con visados de estudios, con posibilidades de formación o de primer empleo como au pairs, y que luego se están encontrando aquí con situaciones de explotación bastante importantes. Por lo tanto, se mueven a partir de esa ruta. Desde luego, las que hemos mencionado, ¿no?, de la ruta del mar, y la ruta del mar es sin duda la ruta más peligrosa. Lo habéis mencionado, el informe de Caminando Fronteras, con unas cifras de muerte intolerables. Y
y hay un pequeño flujo de mujeres que migran de África Occidental, bueno, en general de todo África, del África negra, sobre todo la que más llega en España y África Occidental, pero estamos viendo un pequeño repunte de Somalia, estamos viendo un pequeño, sobre todo en niños, pero hay un pequeño repunte a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, ¿vale? O por vía aérea. De ahí esos datos que se daban ahora, ¿no? De 300 personas hacinadas en el aeropuerto. Si vemos los datos de entradas, vemos que los datos de entradas son sobre todo de hombres. Y entonces dices, ¿y dónde están las mujeres? Bueno, hay algo que tenemos que aprender cuando hablamos de migración de mujeres, y es que la migración, en los relatos de las mujeres y en la mirada sobre las mujeres, nos alimentamos de silencios. Lo más relevante no es lo que vemos, no es lo que nos cuentan, sino es lo que no se ve, es de lo que no se habla, ¿vale? Por lo tanto, esa obligación o ese imperativo ético, ¿no? de atender a otras formas de narrar, a otras formas de estar y a otras formas de mirar. Hay una parte importante de la migración de las mujeres que no la estamos viendo, ¿no? Las vemos luego en el contexto de explotación, pero no las vemos en la ruta migratoria. Sabemos cómo se mueven, pero no sabemos. Luego hay una parte de la movilidad de las mujeres que huyen específicamente de contextos de conflictos bélicos declarados. No todos los conflictos bélicos son declarados, ¿no? Y es que solemos pensar que lo primero que huyen de un conflicto bélico son sus mujeres y niños, ¿no? Eso pudo ser cierto y pudo ser real en el conflicto de Ucrania, pero no es así en todos los conflictos, ¿no? Por lo tanto, eso es una cosa que también tenemos que aprender a mirar. ¿Sabéis en qué conflicto no huyen las mujeres y los niños? En el de Palestina. ¿Por qué tiene un impacto tan importante el genocidio de Gaza sobre mujeres y niños? Porque la población palestina que más se ha movido han sido los hombres. Huyendo efectivamente de la prisión, o sea que no es... Pero las mujeres y los niños se han quedado en Gaza. Y se han quedado en Palestina en general, se mueven menos, ¿no? Porque hay un derecho reconocido por Naciones Unidas desde 1948, cuando el gran desastre de Palestina, ¿no? Cuando la Nakba, que es el derecho del pueblo palestino a regresar, pero también hay una pretensión del pueblo palestino de mantener sus raíces, y eso lo hace a través de sus mujeres, de sus niños y de sus niñas, ¿no? Por eso estamos viendo que hay un impacto tan importante de la guerra, ¿no? Entonces, no hay a priori en los conflictos bélicos, ¿no? Y no demos efectivamente, por supuesto, que lo primero que salen son ¿no? ese principio humanitario, ¿no? De las mujeres y los niños primero. Bueno, pues que sepamos que en muchas ocasiones se quiebra. La ruta, hemos hablado de la ruta de África, ¿no? De las personas que transitan África y que entran al Estado español o entran a Europa por la frontera norte o entran al norte global por su frontera norte. Pero desde luego el flujo sin duda más importante en términos numéricos es nuestra frontera este, las personas que vienen de Latinoamérica. Sin duda, en términos numéricos, Colombia, Venezuela, el triángulo centroamericano, Honduras, Salvador, Guatemala. Honduras, Salvador, Guatemala, países que tienen cifras de guerra similares a los de cifras de muertes en población civil similares a los de una guerra, ¿no? Pero los que no se reconoce efectivamente ese carácter de conflicto bélico. Pero lo cierto es que hay una... ¿Y quiénes son las personas que más sufren el impacto de las guerras del triángulo centroamericano, ¿no? De la guerra contra las pandillas, contra las maras, de la inseguridad, que es la criminalidad organizada? Desde luego las mujeres y desde luego niñas y niños.
Entonces, son núcleos familiares que se mueven, pero el mayor impacto, si vemos todos los llamamientos del ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas, que dice cuáles son los perfiles de protección del Triángulo Centroamericano, siempre menciona a las mujeres y muy en especial a las mujeres jóvenes. Porque como en cualquier conflicto bélico, el cuerpo de las mujeres es territorio de guerra, y en la guerra de las pandillas, de las maras, el cuerpo de las mujeres es también territorio de guerra. Por lo tanto, las mujeres son objeto de una suerte de matrimonio forzoso, son objeto efectivamente de esclavización sexual, son objeto de servidumbre y trabajo forzoso, y por lo tanto ahí hay una mirada. Y por eso las personas que llegan hemos visto, ¿no?, a lo largo del año 2020, sobre todo, 2018, 2019 y 2020, las caravanas, ¿no?, las caravanas en dirección al norte que cruzaban Guatemala y cruzaban México, ¿no? Las personas que han llegado al Estado español serían dentro de esa. Siempre hay un último, ¿no?, que viene a desplazar al último. Al último. Bueno, pues las personas que transitan hacia la frontera norte de Estados Unidos son las personas más precarizadas, son las personas con menos capacidad, las personas que solo tienen sus cuerpos para la supervivencia, la posibilidad de caminar y caminar y caminar. Las personas que han llegado al territorio español estaban en una mejor posición económica y por eso han tenido la oportunidad de emigrar de una forma más segura, ¿no? El riesgo de la migración en la frontera este de las personas que entran por el aeropuerto de Madrid-Barajas es que cuando llegan al aeropuerto de Madrid-Barajas, ¿no?, sin haber subido a una barca, quedan a la deriva, ¿no? Y quedan efectivamente en situación de calle, y son muy vulnerables a la explotación. En el año 2019, septiembre del 2019, yo hice un pequeño taller con 20 mujeres que estaban recién llegadas, llevaban entre 3 semanas y 3 meses en España, mujeres latinoamericanas, habían llegado todas por avión, muchas de ellas con sus familias, otras no, pero la mayor parte de ellas con responsabilidades familiares, y de ese grupo el 82% de las mujeres habían sufrido algún tipo de acoso, agresión sexual en el tiempo que habían permanecido en España como consecuencia de su situación precaria, ¿no? Ofrecimiento de sexo a cambio de trabajo, ofrecimiento de sexo a cambio de alojamiento, ofrecimiento de sexo o requerimiento de sexo a cambio de mejores condiciones para sus hijos, ¿no? Por lo tanto, otra vez, ¿no?, la precarización y sobre las mujeres cuando hablamos de esa frontera. Y luego hay un flujo constante, y por eso elegí la noticia de la frontera oeste, ¿no? Por eso perdón, de la frontera este, he confundido, me he dado la vuelta. La gente que entra por Barajas, lógicamente, es frontera oeste, es la gente que viene de América Central y América del Sur, disculpadme, y luego por la ruta del este, ¿no?, la ruta de los Balcanes. Hay muchas personas llegando al Estado español transitando la frontera este, ¿vale? Transitando tanto personas que llegan a España en avión desde Estambul, marroquíes, personas de República Dominicana, desde luego Somalia, que están, ¿no? Ahora mismo hay muchísimas personas llegando, pero muchísimas personas llegan caminando, ¿vale? Todo Oriente Próximo, las mujeres de Afganistán, mujeres y niños de Irak, mujeres y niños, sobre todo mujeres viniendo de Irán, de Pakistán, que mira que está lejos, ¿no? ¿Y cómo llegan las personas de Bangladesh? Que es otra realidad. Bueno, pues ahora mismo estamos viendo tránsitos muy complejos. Estamos viendo un tránsito de personas de Bangladesh por la frontera sur, que están yendo hasta África y a través de Estambul. Por lo tanto, bueno, pues lo cierto es que tenemos una realidad, y es que por nuestra posición geográfica entran muchas personas entran personas por la frontera sur, y por nuestra posición geopolítica, en el sentido de que somos puerta de Europa y tenemos una tradición de hermandad con los países latinoamericanos, entran muchas personas desde el oeste, ¿no?
hemos visto quiénes son las personas o por qué se mueven, las mujeres que se mueven, por dónde efectivamente se mueven. Y como nos enseñaron hace ya muchos años las personas que transitan, digo, de las compañeras y compañeros de lavapiés, las personas no cruzan fronteras, ¿no? Son las fronteras las que te cruzan, ¿no? Y cruzan sus vidas, no son vidas que cruzan fronteras, sino fronteras que cruzan y atraviesan vidas. Y eso es una experiencia que atraviesa a las personas, el cruzar una frontera. Y lo hace no solo en el momento en que la cruzas físicamente, sino a lo largo de toda tu vida. La experiencia demuestra que cuando has cruzado una frontera, ese cruce de frontera ya va a marcar todo tu periplo vital, va a marcar todas tus relaciones personales, va a marcar todas tus relaciones familiares, va a marcar tus duelos, va a impedir que despidas a tus familiares, ¿no? Al otro lado. Quiero decir que tiene un impacto vital muy importante. Los caminos de las mujeres migrantes nacen de la violencia, porque lo cierto es que, como hemos señalado antes, en la base de la movilidad humana y en la base de la movilidad de las mujeres está la violencia económica, la violencia social, ¿vale? La violencia ecocida. Esa es la base de la violencia del movimiento de las mujeres migrantes, con mayor o menor impacto. Quiero decir que no todos tienen el mismo nivel de impacto, la misma violencia, pero lo cierto es que el impacto de la violencia es constante y presente en todos los movimientos de las mujeres, en el origen, pero desde luego también en el tránsito migratorio. Hemos hablado de la violencia sexual, ¿no? Que forma parte del tránsito migratorio. Hay un libro me parece que es Alejandro González, que se llama Amarás a Dios sobre todas las cosas. Me parece que es de la editorial Tusquets, luego os doy la referencia bien, pero este libro narra el camino hacia el norte de Estados Unidos, ¿no? Narra el camino de hombres y mujeres desde Guatemala en dirección a Estados Unidos, ¿no? Y explica muy bien que la violencia del camino es interiorizada como una violencia necesaria. Se comprende que el camino es violento y es el peaje que hay que pasar por el camino. Y entonces, ¿esto a qué lleva? Lleva a, bueno, aparte de desarrollar una extraordinaria resiliencia, lleva también a no identificar determinadas situaciones de violencia, a no considerar que esa violencia tiene el carácter de violencia extrema. Por supuesto que se sufre y no puedo en ningún momento decir que no se sufra o que no se duela, ¿no? Pero que se desarrollen extraordinarios mecanismos psicológicos para integrar esa violencia dentro del camino migratorio. Y esa violencia es ejercida, seguro que por muchos agentes. Yo voy a definir dos. Hay una violencia estatal. Quiero decir, hay una violencia de los agentes del Estado, de los cuerpos fronterizos, de las leyes de extranjería, hay una violencia estatal. Pero hay una violencia también privada y comunitaria. La comunidad migrante tiene un doble factor de protección de la mujer en el camino, pero tiene también un factor de explotación o de violencia, ¿vale? Y entonces las mujeres son objeto de distintos tipos de explotación en el camino, también por parte de la comunidad que migra, ¿no? Hay una violencia privada. La violencia privada, la violencia comunitaria, la violencia de las comunidades migrantes forma parte de esas estrategias de desarrollo en un entorno que es de guerra. Tenemos que pensar que yo estoy describiendo el fenómeno migratorio de una manera ¿no? Como secuencial, el origen, el camino, el tal, de una manera más estructurada, séptica, pero tenemos que entender que el camino migratorio es un camino de guerra también, pero no porque transite por lugares de guerra, sino porque en el mundo actual hemos declarado la guerra a las personas migrantes. Hay una guerra contra las personas en movilidad y las dinámicas que rigen las relaciones entre los países del norte global o los países por los que transitan las personas que se mueven, incluso cuando forman parte del sur global, y las personas que se mueven, es de guerra. El migrante
la persona migrante es un enemigo. Y por lo tanto de ese enemigo nos defendemos. Si nos vamos al año 2015, cuando la crisis del mar Egeo, ¿no? Cuando Grecia, la gente saliendo de Siria, la muerte del niño Alan Kurdi, en el primer trimestre del año 2015 entraron más personas sirias por Melilla que por la frontera este, pero luego se cambió la ruta y empezaron a entrar por la frontera este. Y empezaron los naufragios en el mar Egeo, que conmocionaron efectivamente a toda la sociedad europea. Tenemos una capacidad ilimitada de conmovernos, pero tenemos una capacidad muy limitada de hacernos cargo. Y esa conmoción al final nos acabó desmovilizando. Pero lo que yo quería plantear aquí ahora es que ¿qué es lo que hicieron los estados europeos cuando se desarrolla la tragedia del mar Egeo? Mandaron barcos de la OTAN. No mandaron barcos de rescate. Los barcos de rescate que había en el Mediterráneo Oriental, los barcos de rescate que había en el mar Egeo, eran de entidades y organizaciones privadas, Médicos Sin Fronteras, ¿no? Open Arms, pero mandamos buques de guerra. ¿Vale? Toda la tecnología que sustenta el SIBE, el Servicio de Vigilancia del Estrecho, toda la tecnología que sustenta nuestras fronteras, son tecnología desarrollada y implementada desde la industria militar. Por lo tanto, por eso hablo efectivamente de que hemos desarrollado tecnologías de guerra. ¿Qué es lo que se despliega contra las personas migrantes? ¿Vale? Patrulleras de la Guardia Civil, material antidisturbio, armas de fuego, tecnología de guerra. Esto, además de instaurar esa lógica de guerra contra las personas migrantes, que es lo que propicia efectivamente ese sufrimiento de violencia estatal, ¿no? Tiene un impacto sobre la comunidad migrante que tiene, lógicamente, que interlocutar con esa dialéctica de la guerra, y como tiene que interlocutar con esa dialéctica de la guerra, establece mecanismos de protección de guerra, lógicamente tiene que... Y esos mecanismos no digo que desarrolle mecanismos de defensa de guerra, porque lo cierto es que las personas migrantes no se defienden de esta guerra. Y eso lo demuestra un hecho que es incontestable, y es que en esta guerra todos los muertos los pone el sur global. Todos los muertos son siempre africanos, todos los muertos son siempre compañeros del sur latinoamericano, todos los muertos son siempre, ¿no?, del otro lado de la guerra. Pero sí que es verdad que hay que interlocutar, hay que sobrevivir a esa dialéctica de la guerra, y eso es lo que genera efectivamente esas violencias intracomunitarias, porque hay que ser muy exigente y muy riguroso en la ruta para conseguir efectivamente sobrevivir. Esta dialéctica de la guerra, y perdonad la digresión, tiene además un impacto directo sobre nuestro imaginario, sobre el imaginario de las sociedades del norte global, porque hemos interiorizado a las personas que migran como enemigas. Y en esa lógica del enemigo, en esa lógica de la despersonalización, entonces se interiorizan muy bien después las dinámicas de explotación, que, como he dicho, impactan de una manera muy importante sobre las mujeres que se mueven. Finalmente, hemos hablado de esa dinámica de violencia, ¿no?, de esa dinámica de violencia estatal y de esa dinámica entre la que es necesario que sobrevivan las mujeres. Y las mujeres tienen una doble responsabilidad como custodias del derecho a la vida, que es la supervivencia suya, pero también la supervivencia de las personas que están a su cargo. Las mujeres que se mueven casi siempre tienen personas a su cargo. Bien en el país al que van, porque van a unificarse con sus hijos e hijas, bien en el país del que vienen, o bien con ellas en el tránsito migratorio. A veces porque precisamente quedan embarazadas en el tránsito migratorio. Como esa responsabilidad añadida, ¿no?, que es la de sobrevivir, ¿no?, con la supervivencia de las mujeres, no solo sobreviven
o custodian, ¿no?, su propio derecho a la vida, sino que custodian también algo que es importante que tengamos en cuenta, y es que no solo sobreviven sus cuerpos, a veces, sino que sobrevive también la fuerza y el motor que les ha llevado al camino. Si habláramos o pensáramos a lo mejor en la comunidad senegalesa, por pensar en las mujeres que se están moviendo actualmente por nuestra frontera sur, ¿no?, cuando una mujer senegalesa sobrevive al tránsito migratorio, no solo sobrevive esa mujer, sobrevive también la teranga, ¿no? La teranga es el espíritu de la hospitalidad, que es propio de la comunidad o del África Occidental, ¿no? Es como es esa enunciación, ¿no?, política de la hospitalidad como un valor trascendente de las personas de África Occidental, de las personas senegalesas, de la comunidad Wolof. A veces, y yo reflexionaba ayer un poco sobre esto, tendemos a pensar, ¿no?, que en el fracaso que supone la muerte de las personas migrantes. Y sin duda no se puede romantizar la migración, ¿eh? Y la migración irregular y la migración en estas condiciones de violencia, voy a decir una cosa como muy banal, pero que se va a entender muy bien, es una mierda. Es decir, es injusta, es despreciable que haya que migrar así. Nos convierte en despreciables a quienes consentimos que la migración tenga que ser en estas, efectivamente, condiciones. Pero si hay algo que nos han, o que a mí me han descubierto las madres de los chicos muertos en el Tarajal, es que hay un poco de carrera de relevos en la supervivencia de la migración. La migración es también un acto comunitario. Entonces, lo importante es que la gente siga llegando. Es decir, que cuando uno cae, hay otro compañero que toma el relevo. Y por eso son tan importantes los actos de memoria de las personas que caen en el camino. El 27 de enero del año pasado estábamos en una asamblea, una de las primeras asambleas de Citas Ya, y una de las mujeres que llegó era una mujer colombiana. Ella era defensora de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, y cuando llegó aterida de frío, llevaba pegando tumbos por Madrid, había estado en situación muy precaria. Llegó y dijo: es que no me encuentro bien, estoy embarazada. Y esa misma noche perdió a su bebé, perdió a Luciana. Ella quería y esperaba a ese bebé, estaba pronto a nacer, y la precarización, la calle, ¿vale?, la calle mató a Luciana, ¿no? Porque fueron 4 días en el mes de enero en la ciudad más rica de España, ¿no? Hay que decir que es una circunstancia, ¿no?, que no puede ser olvidada. Bueno, pues no podemos olvidar. Digo, es muy importante que hagamos memoria precisamente para que ese acto comunitario que supone efectivamente la migración, que no son actos individuales, ¿no?, es una sociedad que reivindica efectivamente su derecho a la supervivencia, su derecho a un futuro. En un sistema de relaciones económicas injustas, creo que es absolutamente imperioso que reconozcamos el valor de la migración. Y el valor de la migración como una desobediencia ética ante un mundo que es injusto. Es la gente que reclama su derecho a estar y habitar el mundo en las mismas condiciones de seguridad que nosotras, que las personas del norte global. Porque no nos equivoquemos, hay un enunciado clásico de las migraciones como las migraciones económicas. En mi experiencia, y por supuesto todo lo que yo he dicho es susceptible de discusión, yo soy muy vehemente hablando, pero esto no quiere decir que tenga razón, la gente cuando se mueve no solo busca una meca económica, busca una meca de derechos, busca una seguridad, una posibilidad
de disfrutar efectivamente de la vida, ¿no? Ese derecho a la felicidad que tendría que ser el derecho humano, el 30+2, ¿no? El 30+1 es el derecho a un medio ambiente saludable, pues el 30+2, ¿no? Pero que estaría encarnado efectivamente en el artículo 25, cuando reconoce el derecho a a unas condiciones de vida adecuadas. Hemos hablado de la movilidad y de las mujeres como custodias del derecho a la vida, y creo que también, y esto tiene mucho que ver con por qué se mueven las mujeres que se mueven, y es que entre las mujeres que se mueven hay una condición, ¿no? que no se les reconoce nunca, y es que son defensoras de derechos humanos. ¿Por qué se mueven? Porque defienden los derechos humanos. Lo vemos muy claro en las compañeras latinoamericanas defensoras del derecho al territorio y del derecho, ¿no? que están defendiendo y custodiando el derecho a la vida, y que esto está en el origen de su persecución, esto está en el origen de muchas veces de su sacrificio, ¿no? Está muchas veces en el origen pero está también muchas veces en el origen de su movilidad. Se ven obligados a salir para salvar la vida, ¿no? Han custodiado y cuidado la casa común, el derecho a la vida de todas, y esto les obliga efectivamente a moverse. Pero hay también otra defensa de los derechos humanos entre las mujeres en movilidad, y es que cuando las mujeres se mueven, están efectivamente reivindicando ese derecho propio a la movilidad y ese derecho a un mundo más justo, a un mundo más equitativo, ¿no? Un mundo donde la vida efectivamente tenga lugar. Por terminar un poco, he hablado algo de... Me he dejado cosas, pero es que lo lamento si soy un poco caótica. Hay algo que tenemos que hablar, ¿no? que tiene que ver con la precarización, ¿no? con la explotación en los lugares de acogida. Fantaseamos en el pacto migratorio con que vamos a controlar las fronteras. No nos engañemos, el pacto migratorio no es un pacto migratorio. El pacto migratorio es un pacto de fronteras. Y el pacto migratorio parte de una premisa, y es que queremos una migración legal, ordenada y segura. Si quisiéramos una migración legal y ordenada y segura, haríamos un pacto migratorio que dijera cuáles son las vías para acceder de manera legal, ordenada y segura. Pero no hacemos eso. Hacemos un pacto migratorio que definimos es qué vamos a hacer con las personas que entren de manera irregular, ¿no? Por lo tanto, podremos querer una migración legal y ordenada y segura. Lo puedo admitir a efectos dialécticos, pero es que no ponemos, como Sociedad del Norte Global, ni un solo ladrillo en la construcción de caminos legales, ordenados y seguros. ¿Y por qué no construimos esos caminos legales, ordenados y seguros? Primero, porque hemos interiorizado y vivenciamos al extranjero y a la persona migrante como una persona enemiga. Y por lo tanto, no estamos dispuestos efectivamente a conceder esa migración legal, ordenada y segura, ¿vale? De hecho, hemos definido a la migración como una amenaza híbrida, y así está efectivamente configurada en nuestros textos internacionales. Por lo tanto, y luego por una cuestión que tiene que ver, ¿no?, con la capacidad productiva de las personas migrantes. Para que una persona migrante sea productiva, no necesita estar en situación regular. Y nosotros no queremos personas. Cuando digo nosotros, entiéndaseme, las sociedades del Norte Global. Queremos personas que trabajen, que produzcan. Ese es el gran drama de la visión economicista de las migraciones, ¿no? Como que bien lo definen las compañeras de territorio doméstico, ¿no? Queríais brazos y vinimos personas. ¿Dónde está instalado el Ministerio de Migraciones? En el de Seguridad Social. O sea, queremos a alguien que venga y pague nuestras pensiones. Pero la irregularidad migratoria es imprescindible para sostener efectivamente nuestro estado del bienestar. Porque hay sectores que no son que no son económicamente productivos en términos de rentabilidad económica, pero que son imprescindibles.
como es el sector de los cuidados y como es el sector del campo del que ya hemos hablado. Para que el campo español sea productivo hace falta irregularidad migratoria. Para que el sector de los cuidados pueda dar respuesta a las necesidades de una sociedad envejecida, es necesaria la irregularidad. Por lo tanto, necesitamos esas tasas de irregularidad administrativa para que esos cuerpos, esas personas puedan efectivamente ser explotadas y para que Europa siempre mantenga la espita de la válvula, ¿no? Donde va regulando efectivamente el acceso a derechos en función de las condiciones económicas, ¿no? Por eso, fantasear con que vamos a acabar con la irregularidad migratoria o con que los estados quieren acabar con la irregularidad migratoria no es cierto, ¿vale? Eso son trampas al solitario que se hacen los estados y que se hacen en las sociedades. Porque lo cierto es que la experiencia nos demuestra, como he señalado antes, es que hay una perspectiva economicista de las migraciones donde lo hemos conseguido es rentabilizar, ¿no?, económicamente la vida de las personas migrantes. Se demuestra de una manera muy palmaria, muy evidente, con esos 20.000 euros a los que hacía referencia Ana María, ¿no? De 20.000 euros y tú te quedas con la persona migrante, ¿no? ¿Quién trafica entonces con las personas migrantes? ¿Trafican las mafias o trafican los estados? Cuando la lógica discursiva es efectivamente la misma, ¿no? Entonces, pero eso es solo el símbolo, ¿vale? La realidad es una realidad mucho más cotidiana, es una realidad más de nuestros barrios, y es que nuestros barrios están habitados efectivamente por personas en situación de precariedad, en situación de irregularidad, y el Estado mantiene esas tasas de irregularidad migratoria para hacer sostenibles y para hacer rentables sectores que si no, de otra manera no los habría. Por lo tanto, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde hacemos? ¿Y de qué manera hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer la propia agencia de las personas migrantes. Reconocer y legitimar. Hace falta mucho más espacio, hace falta mucho más diálogo con las personas en movilidad. Necesitamos aprender, rescatar esa humanidad, esa teranga o esos valores ancestrales, porque si no, estamos cayendo en el mismo error en que estamos imputando a los estados, y es ver solo a las personas por sus necesidades y no efectivamente por sus potenciales y no efectivamente por sus capacidades. Reconocer que las personas que se mueven reivindican el derecho a la supervivencia, el derecho al futuro, el derecho a un nivel de vida adecuado, pero reconocer en las mujeres que migran que son custodias efectivamente del derecho a la vida, no solo del derecho a la vida de sus cuerpos, sino el derecho a la vida en su concepción más amplia, del derecho a la memoria, porque llevan en sus corazones la memoria de sus comunidades, de sus casas, de sus aprendizajes, de su humanidad. Celebramos ahora este año, ¿no? El 75 hemos celebrado, hemos celebrado el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Tuvo que ser una mujer india la que pidiera que no se hablara de los derechos del hombre, que se hablara de los derechos humanos, ¿eh? Tuvo que ser la delegada de la India. Y decimos, ¿no?, que es como la primera enunciación de la Declaración de los Derechos Humanos, pero lo cierto es que ya en el siglo XIII, en Mali, se pronunciaron las cartas del Mandem, donde se reconocía efectivamente los derechos humanos, ¿no? Ahí había una declaración de los derechos en las cartas de Mandem, donde decían: toda vida es una vida. Cualquier daño hecho a una vida requiere reparación y, en consecuencia, que nadie perjudique a su vecino, que nadie maltrate a su prójimo, que nadie martirice a su prójimo. La persona como individuo hecho de hueso y carne, médulas y nervios, cubierta de pelo, se alimenta de alimentos y bebidas, pero su alma vive de tres cosas: ver lo que quiere ver, decir lo que quiere decir y hacer lo que quiere hacer. Si solo una de estas cosas le faltara al alma humana, seguramente desaparecería, ¿no? La primera enunciación, ¿no?, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a progresar, del derecho
a un futuro. Con esta idea os dejo y no sé si he sido muy sistemática, pero bueno, he intentado compartiros un poco de mi experiencia. Gracias, Patuca. Muchas gracias, Patricia. Bueno, Patuca, yo creo que nos has dejado... Bueno, yo me he quedado con un hambre de seguir escuchándote, pero bueno, pues luego todo tiene su espacialidad y también aquí. Pepa, si quieres conducir un pequeño diálogo que podamos dar 5 o 10 minutos, como mucho me parece, ¿no? Por el tiempo en el que estamos. Pero muchísimas gracias, Patuca. Ha sido mi nutricio. Bueno, pues si queréis hacemos una breve pausa interna, ¿no? Porque Patuca nos ha compartido conocimientos que pasan por la experiencia muy intensos y que nos tocan, ¿no? Y que nos deberían movilizar también, ¿no? Entonces no sé si a lo mejor un sitio así breve y bueno, qué es lo que más ha resonado en nosotras de lo que ha compartido Patuca, algo que queramos compartir, que nos aliente, que nos confirme, que nos reafirme en la amistad y el compañerismo y las luchas y los sueños con las mujeres custodias de la vida. Pepa, hay una persona que quiere intervenir. Estrella Vale. tiene la mano levantada y Mercedes ya también. Perfecto. Vale, pues Estrella, cuando quieras, ¿vale? Estrella. Dale si quieres tú la palabra, porque a mí no me oye. No, yo no, Estrella, tienes que activar tu micro. Yo no puedo hacerlo, yo los puedo apagar, pero encenderlos no puedo. Lo mismo con Mercedes. Si quieres tú empezar, Mercedes. Vale. Venga. Vale. Oye, Patuca, yo te he descubierto a través del partido político por un mundo mejor. ¿Se me oye? Sí. Se oye. Ah, vale. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento doble en este sentido porque me vuelve a pasar hoy igual que bueno, pues cuando te escuché con toda tranquilidad en esta exposición en la del Congreso del año 21, igual que hoy, y entonces, bueno, me surgen muchísimas interrogantes, pero al mismo tiempo, de alguna manera, alumbras las grandes dificultades, ¿no? de cómo acometer. Pero no veo otro camino, dada la complejidad, como el que planteas, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Para reconocer y para legitimar es que, de alguna manera, pues es a través de reconducir el cuidado en términos legales, jurídicos, aparte de, por supuesto, de la dimensión humana más fuerte, que es la acogida, bueno, todo lo que en ese sentido se pueda hacer organizadamente. Pero a mí me parece que estructuralmente tiene que ir por ahí, y me quedé un poco así y te lo quería preguntar. Es decir, la pregunta sería, ¿tiene dimensión de futuro el que caminemos, porque evidentemente no lo vamos a ver, el caminar hacia la ejecución y la concreción de esta barbaridad legislativa economicista que cae sobre el fenómeno migratorio y no contempla nada más? O sea, yo creo que sí, no sé, yo no sé cuáles son las perspectivas, pero sí que tengo la intuición
de que utilizando esa dialéctica de la guerra, que no me gustaría, pero sí que tenemos la capacidad de construir trincheras, de construir refugios, de construir espacios, ¿no?, donde haya lugar para todo eso que reclamamos. Entonces, en mi experiencia, eso sí que es posible. Y eso se da. Y eso restaura, y eso propicia el encuentro, y eso abate fronteras, y eso, entonces creo que es posible el reconocimiento del otro y de la otra en el encuentro personal. Yo siempre pongo este ejemplo, que a lo mejor, bueno, no solo pongo este, pero es uno de los que más pongo, y es que a raíz de las campañas electorales del año 2018 se empezó, o sea, se constituyó en la diana del discurso del odio a los niños no acompañados. O sea, hablar de MENA será el discurso del odio de la extrema derecha, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el año 2020 se produce una modificación legislativa, no, en el año 2021, perdón, en septiembre del 2021, entra en vigor en noviembre, una modificación legislativa que otorga un montón de derechos a los niños y jóvenes extutelados. En el momento de más discurso del odio se produce una modificación legislativa en un sentido contrario, que propicia y genera derechos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Vale? Pues ocurre por varios motivos. El primero, voy a ir por el menos valioso, porque los niños migrantes son valiosos económicamente, porque son extraordinariamente productivos, la juventud, ¿vale? Pero también por otros dos motivos. Y uno es la propia agencia de los niños y niñas migrantes, o sea, la articulación de colectivos de defensa protagonizados por estos niños. O sea, vivimos una escena en la puerta del Ministerio del Interior de toda la chavalería que estaba recogiendo, porque era septiembre, presas en Huelva y arándanos en Ávila, que se vinieron a Madrid a la puerta del Ministerio del Interior, que ocupamos todo Colón, sede del fascismo, y lo ocupamos con toda la juventud extutelada. Y otra cosa, y es que había muchos colectivos, o muchos agentes sociales, profes, padres y madres de colegios, donde estos niños habían estudiado, profes de los centros de formación profesional, empresarios donde habían hecho prácticas, que se habían encontrado con niños y niñas migrantes cara a cara, de tú a tú, y habían reconocido efectivamente al otro como un otro valioso, ¿no? Como entonces ese nosotros. ¿Vale? Y en ese nosotros, entonces ya sí fue posible articular derechos. Entonces, yo sí que creo que se pueden y se deben generar espacios donde esa lucha, ¿no?, ese reconocimiento identitario, ese descubrirnos en necesidades, ese acompañar procesos, da lugar a reivindicaciones políticas concretas que que ponen palos en las ruedas, ¿no? Y a veces contra los fascismos lo que hay que hacer es eso, ¿no? Entorpecer su camino bloqueando sus radios. No sé si Elena ya puede hablar. Elena, que tienes la mano levantada. Sí, hola, ¿Elena? ¿se me oye? Sí, ahora sí. Sí, sí. Vale, pues nada, lo primero agradecer a Patricia, que me ha encantado toda su exposición, y yo me quedo pues con dos cosas, ¿no? Y quería traer también aquí a este espacio pues a todas las personas LGTBI que huyen de contextos precisamente pues porque el ser LGTBIQ+, pues está condenado en 60 países con penas de prisión y en más de 8 con penas de muerte. Y yo pues tengo la suerte de compartir día y vida con muchas mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, y todo lo que has comentado tú de las violencias que se sufren no solo en frontera, ¿no?, sino de otros contextos que nos olvidamos, pues porque es verdad que estamos acompañando a muchas mujeres de Rusia, por ejemplo. Rusia se está poniendo fatal, Rusia, Georgia, el contexto africano, ¿no? Mujeres que también cuando llegan aquí, decías tú, ¿no?, la frontera administrativa y la frontera de la integración, ¿no? Pues como también para muchas mujeres lesbianas, bisexuales o trans, sus comunidades de origen no son esos espacios seguros donde poder vivir abiertamente su sexualidad, pues porque esa violencia heteronormativa y heteropatriarcal, pues al final nos atraviesa a todas, pero algunas más que otras, ¿no? Y sí que me gustaría, pues como has dicho tú también, ¿no?, un poco poner el punto positivo en esa búsqueda que vienen muchas mujeres y la gozada que es, ¿no? Decir, bueno, pues yo he dejado atrás mucho mujeres con carreras universitarias, con titulaciones, y que su único motivo por el que han huido es, pues, uno, salvar la vida, y dos, que para mí me parece fundamental, que es lo que decías tú, pues poder vivir en libertad, ¿no? Es decir, yo dejo mi país pues para poder tener esos derechos eligiendo España,
como uno de los países, pues porque en el materia LGTBI pues está más reconocido, si tiene una normativa y una legislación que en otros países no existe, pero qué gozada es, ¿no? Cuando te dicen, ¿no? Yo he huido de Colombia porque nos intentaron atropellar a mi pareja y a mí con una moto, y el hecho de poder salir aquí en la manifestación del día 28 de junio, pues para nosotras es increíble, ¿no? El poder ir de la mano por la calle en Bilbao sin miedo, sin tener que estar mirando a izquierda o derecha pensando que te van a volver a atacar o que te van a volver a agredir, ¿no? Entonces, pues bueno, un canto a esa libertad de estas mujeres que muchas veces dejan atrás, y muchas de ellas pues con poco duelo, porque al final lo que buscan por delante es poder vivir su vida, ser libres y poder desarrollar por todos esos aspectos de su vida en los que incluyen pues el ser lesbianas, bi o trans, ¿no? Entonces, pues bueno, que es una gozada cuando ves esos procesos de liberación, de espacios de encuentro, de acogida, de apoyo, de crear ellas mismas esas propias redes que no encuentran en otros espacios, ¿no? Y bueno, en esos cuerpos que muchas veces son machacados y atacados, pues como, bueno, pues florecen o vuelven a resurgir pues aquí, ¿no? Entonces, pues muchas veces ellas como refieren eso, ¿no? Que para ellas poder volver a empezar de cero y poder vivir libremente, pues te dicen que les ha merecido la pena todo lo que han pasado, ¿no? Pues bueno, agradeceros. Sí. Yo quería comentar un poco ante todo lo que has comentado y tal. A mí me parece algo fundamental, algo que es extraordinariamente básico, pero cada vez más difícil, que es el cuerpo a cuerpo. Cada vez es más difícil tener, o sea, el sistema se complica de tal manera que desagrega, virtualiza la realidad y tenemos que tener una auténtica intencionalidad del cuerpo a cuerpo, y pidiendo permiso, del encuentro. Y desde ese encuentro, desde ese compartir, desde ese malestar, desde la desobediencia, ¿qué hacen ellas para poder ejercitar su derecho a una vida plena? Y la desobediencia que tenemos que hacer nosotras ante leyes que son injustas y ante una serie de privilegios, ¿no? Eso me parece fundamental y sinceramente lo veo cada vez más amenazado, porque tristemente me parece que el discurso de la persona migrante como enemiga está calando también, no solo en la ultraderecha, que es evidente, sino incluso en otros espacios más progresistas, ¿no? El discurso de que estamos haciendo muchas cosas y no cabemos todos cala cada vez más en más sectores sociales, ¿no? Y luego otra cosa que me ha parecido muy interesante es esto de que cuando uno cae, sigue un relevo, ¿no? Esa comunidad de memoria me parece muy importante porque también en estos activismos, en estos compromisos, también vemos cómo caen las personas migrantes, pero también vemos cómo caen muchas veces los activistas, cómo los tumban, cómo los hieren, cómo caen en depresiones, cómo los criminalizan. Y ahí también creo que es importante, ¿no? Protegernos juntos, migrantes y activistas, y también que cuando alguien cae, tenemos que seguir con más fuerza, ¿no? Me resulta interesante eso también. Yo agradecer a Elena que haya traído aquí a las mujeres con diversidad sexogenérica, ¿no? Y a las personas LGTB, porque sin duda cuando hablamos de género hace referencia a ellas. Y luego hay un eje que es el eje identitario, que es especialmente significativo, ¿no? Cuando hablamos con personas con diversidad sexogenérica. ¿Por qué? Porque nos dicen, bueno, yo es que vine aquí efectivamente porque era persona LGTB, he sido perseguida por este motivo y entonces ahora me doy cuenta que llego al Estado español y entonces por lo que soy significado es por ser extranjero, ¿no? Y entonces, ¿no? Y dice, claro, ese era un problema que yo no tenía allí, porque allí efectivamente era una persona LGTB, pero no tenía esa otra. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con las identidades, creo que en la construcción de las identidades nos jugamos una parte muy, muy importante de las posibilidades de inclusión. Porque precisamente en el discurso de las identidades es donde se está moviendo la extrema derecha para construir este discurso ilógico, ¿no? En ese de la otrocidad, ¿no? De considerar a la persona que se mueve como un otro. Y en ese discurso de las identidades, donde además la islamofobia nos permea de una manera muy, muy importante, porque parece que hay una sustitución de la identidad europea, que yo me pregunto cuál es la identidad europea, ¿no? Es decir, ¿qué es la identidad europea? ¿Cenar a las 7 de la tarde? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de identidades europeas, ¿no? O del modo de vida europeo.
porque no nos olvidemos, si pensamos en esas identidades y en esa facilidad para la inclusión, si echamos una mirada sobre el sistema de acogida que acoge en el Estado español a personas que vienen huyendo y solicitando protección internacional, los mayores hándicaps y dificultades para la inclusión la han tenido precisamente las personas europeas, las personas de Ucrania. La acogida de las personas ucranianas han abandonado prácticamente todo el sistema de acogida. Ha sido un absoluto fracaso, porque tenemos identitariamente mucho más que ver con las personas que miran al Mediterráneo, ¿no? O con las personas que compartimos lengua, que probablemente con unas personas por el hecho de compartir territorialmente un continente, porque lo que nos une, lo que nos vincula, lo que nos constituye identitariamente son muchas cosas, ¿no? A mí esto me lo enseñó un superviviente de la guerra de Siria, un hombre sirio-palestino que estaba destrozado físicamente como consecuencia de las cárceles de Al-Assad, y en un encuentro le preguntaron que cómo se encontraba en Málaga, que era donde estaba acogido, y él dijo, hombre, es una ciudad que mira al Mediterráneo como mi casa, ¿no? Tengo las obras de Picasso y nos recitó y estoy en Andalucía, y nos recitó, ¿no?, 3 poemas de Federico García Lorca. Quiero decir que había una comunidad, una comunión con esta persona, ¿no? Probablemente, digo, una persona culturalmente diversa, que profesaba otra religión, pero nos unía efectivamente el Mediterráneo, ¿no? Que puede ser un espacio de encuentro o un espacio de muerte, todos como lo queramos configurar. Bueno, pues muchas gracias, Patuca, muchas gracias a todas. Nos vamos con tareas pendientes y quizá recordar, ¿verdad, Pepa?, nuestra propia convocatoria, la sesión de febrero, que es el 21, y que pasamos a otro enfoque, pasamos a un enfoque de teología feminista, que como sabéis no es el grueso de este seminario. El grueso de este seminario es el diálogo fe-cultura, es una perspectiva feminista, pero introducimos algunos temas feministas, de teología feminista, y este es uno de ellos, ¿no? Nos acompañará Mercedes Navarro con la relectura feminista del mito de Eva, ¿vale? Súper gracias a todas, qué gusto verte, Elena, por cierto, guapa, veros a todas. Y Patricia, súper gracias y mucha fuerza, mucho ánimo, mucho aliento. Queremos cuidarte mucho, ¿vale? Nada, Cuidarnos y cuidar a otras compañeras, a todas las que custodian la vida, pero entre ellas a ti, ¿vale? Venga, cuidaros. Totalmente. Gracias. Patuca, muchas gracias. 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 Un beso. Gracias, buena noche. Sí, gracias. No os vayáis las que estáis en la coordinación.